Buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre el análisis de sistema de programación en la construcción y la comparativa de los sistemas de programación, que son CPM, PER y LOF. Les habla María Paula Vergara García y con mi compañera Dayana Bomb. Como sabemos, la programación de obra nos permite establecer cómo se realizará la obra y también asignar los recursos necesarios para cada trabajo que se hace en ella. Eso también nos permite determinar la duración, la fecha de inicio y fin de cada tarea. También nos determina el tiempo total que se asumirá la ejecución de la obra, las tareas más importantes o críticas y las que se disponen de flexibilidad en el uso del tiempo. Teniendo en cuenta este contexto, se han dado diversos sistemas y también metodologías que ayudan a la presentación y análisis del tiempo y las independencias entre tareas. Se dan entre las más relevantes entre los métodos CPM, que es el método del camino crítico, y el método PER, que es el método de evaluación y revisión de programa. Y también el sistema LOF, que es la línea de base, que es cada uno de estos métodos tiene características y aplicaciones muy singulares, se parecen bastante. Teniendo en cuenta los fundamentos teóricos, las ventajas, las limitaciones y los ámbitos de la aplicación dentro de la planificación y control de proyectos de construcción, esta comparativa nos ayuda a entender cómo cada método corresponde a diferentes tipos de proyectos constructivos y también a niveles de incertidumbre y cómo se adecua o cómo se hace selección para influir en la eficiencia del proyecto. Ahora vamos a hablar de los orígenes y fundamentos de estos dos métodos, el CPM y el PER. Ambos métodos se desarrollaron casi de forma simultánea a finales de la década de 1950 en los Estados Unidos de América. Vamos a iniciar primeramente por el CPM, que es el método de la ruta crítica, que es la secuencia de actividades que limita la duración de un proyecto. Esta fue desarrollada en 1957 en los Estados Unidos por un centro de investigación de operaciones para la firma DuPont y registro RAM, con fundamentos principales como es el tiempo determinístico y la optimización del tiempo-costo. También se puede decir de que este método o sistema se utiliza en proyectos donde las actividades tienen duraciones conocidas y establecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que su enfoque determinístico permite identificar la ruta crítica, también establecer las holguras y optimizar la relación de ese tiempo y costo. También se generan unos elementos necesarios para asegurar el cumplimiento de los plazos en la ejecución de la obra. Y ahora, en el método PER, que es la técnica de revisión y evaluación de programa, esta surgió para resolver problemas, generalidades asociadas a proyectos a gran escala. Este método se desarrolló a partir del problema de la administración de proyectos que surgió con proyectos de armamentos Polaris, que empezó en 1958. Este método también trabaja con tiempos probabilísticos y se utiliza cuando existe un grado extremo de incertidumbre en proyectos nuevos y con control sobre el tiempo es más importante que el control del costo. Aquí podemos ver una diferencia de que en el método CPM o ruta crítica podemos ver que la optimización del tiempo-costo está al mismo nivel, pero en el PER es mucho más importante el tiempo que el control del costo. Teniendo en cuenta esta diferencia, el método PER también supone de que el tiempo para realizar cada una de estas actividades es una variable aleatoria
descrita por una distribución de probabilidad. Más en el CPM, por otra parte, infieren que estos tiempos de las actividades se conocen en forma determinística y se pueden variar cambiando el nivel de resultados utilizados. Teniendo en cuenta estas dos comparativas que hicimos anteriormente, el método de la ruta crítica, como ya lo sabemos anteriormente, es la gestión de proyectos en una secuencia más larga de actividades que deben finalizarse al tiempo completo en todo el proyecto. Cualquier retraso que se den en estas actividades o tareas críticas provocarán un retraso en el resto del proyecto. O sea, son esas actividades de que sí o sí se tienen que hacer. Y si se retrasa una, se retrasa todo el proyecto. Y también tiene un enfoque determinístico, que este determinístico es el conocimiento. El método CPM se basa en la suposición de los tiempos de las actividades que son conocidos y determinísticos. Se dan por estimulación única, tiempos conocidos y relación tiempo-costo. Teniendo en cuenta esto, este análisis o este método se realiza mediante la curva de datos de tiempo-costo y procedimientos de optimización como la comprensión, que es acelerar el proyecto al costo mínimo, y la descomprensión, que es el procedimiento inverso. Ahora, el método PAIR, que es la técnica de revisión y evaluación de programas, sabemos de que es una herramienta de gestión que permite visualizar las tareas, la dependencia entre ellas y estimular la duración del proyecto. Se basa en el manejo de incertidumbre en la duración de las actividades, estimulación de la duración, tiempos múltiples, cálculos del tiempo, cálculos de la probabilidad y varianza. Esto se puede usar la fórmula de PER para calcular la duración esperada de una tarea y el momento de su finalización de la siguiente manera. Tenemos la siguiente fórmula, que O es el tiempo mínimo en el que se da toda la actividad. MP es el tiempo más probable que se va a dar esa actividad, y el P es el tiempo pesimista o el tiempo máximo posible que se va a dar esa actividad. Y el 4 es el tiempo que se va a dar, por lo que se va a multiplicar, el más probable, y el 6 es por el divisor que se va a dar toda esa actividad. Aquí por lo menos tenemos un ejemplo del diagrama de PAIR, de cómo esas tareas, la dependencia y esas dependencias sin resultados, que está todo en un diagrama. Ahora vamos a hablar un poco sobre el método BLOF, que es la línea de base. Esta es una técnica gráfica visual para programar y controlar el avance del proyecto, donde se compara el proceso real con la planificación. También nos permite visualizar si las actividades están o atrasadas o adelantadas. Esto es muy útil para el flujo del trabajo. Esto nos ayuda a evitar el tiempo de inactividad y asegurar el cumplimiento de estos plazos del tiempo, costos y resultados. Teniendo en cuenta también las unidades repetitivas, que puede ser un ejemplo, la carretera, las edificaciones en altura y los túneles o tuberías. También se puede decir de que este método es utilizado o es característica de proyectos con repetición de actividades, como vivienda social, seriada, obras lineales, como lo decía anteriormente, o procesos productivos continuos. El principal enfoque de este método es orientado al ritmo y al equilibrio al mismo tiempo, frente al trabajo, que también nos permite coordinar la cuadrilla, evitar que estos tiempos muertos o tiempos inactivos, que no se da la actividad, también mejora la eficiencia de la ejecución. Y tiene la línea gráfica del log, como podemos ver aquí, nos facilita visualizar el flujo de la producción y determinar desajustes que se pueden dar o afectar la continuidad del proyecto.
Teniendo en cuenta estos tres métodos que hablamos anteriormente, se puede decir de que la utilidad de estos tres métodos o sistema también se puede justificar porque cada uno aporta soluciones a problemáticas específicas en la planificación de la obra. Este estudio comparativo también nos permite comprender las fortalezas de estos sistemas, las limitaciones y las aplicaciones básicas ideales en el proyecto, favoreciendo una selección metodológica más precisa en la planificación de la construcción. También dominar estos sistemas es indispensable para garantizar una programación más eficiente, adaptable y alineada con características particulares de cada uno de los proyectos en la construcción. Y ahora mi compañera Yana Bombo les va a hablar un poquito sobre estos diagramas de red y los cálculos de los tiempos en la programación de obra. Bueno, teniendo en cuenta de que el diagrama de PER tiene sus partes como son los nodos, las tareas y las dependencias, como una tarea va seguida de otra y cómo la finalización de una depende del inicio de la otra. Con esto se busca de que haya un tiempo óptimo y de que la finalización de la actividad se lleve a cabo de la mejor manera. Teniendo en cuenta de que este método lo que busca es el nivel de probabilidad que hay para llevarse a cabo esta actividad. Él no busca si puede pasar, sino qué tanta probabilidad hay. Y de acuerdo a la probabilidad, cómo se puede contrarrestar este método. Bueno, compañeros, teniendo en cuenta que el diagrama de PER está compuesto por los nodos, que son las actividades a realizar, como los eventos o los puntos de inicio. Las tareas son la forma cómo se van a realizar o cuáles son los procedimientos a seguir. También tenemos en cuenta los tiempos estimados, que ya les voy a decir cómo se calculan y cómo se llegan a tener en cuenta de una manera más precisa, teniendo en cuenta la probabilidad. Y las dependencias es como una actividad depende de la otra. Como les decía este rato, como al finalizar una actividad y el inicio de la otra. Entonces, ese tiempo que tarda entre la una y la otra lo vamos a calcular. Ahora, en temas de el tiempo de finalización más temprano, que son ya cálculos de tiempos, donde vamos a reconocer el tiempo más temprano o en el tiempo en el que más rápido inicia la obra y el tiempo en el que más temprano finaliza. Entonces, en esta forma, para calcular el tiempo de finalización más temprano, es cuando T es el tiempo más temprano de la finalización de la actividad y T es el tiempo más temprano de la finalización de la actividad. Cuando J es el tiempo más temprano y T es el tiempo más temprano de la finalización de la actividad. La actividad que procede de la actividad J. La actividad T que procede de la actividad J. La actividad TJ es la duración de la actividad que va de I a J. Es el tiempo de inicio más tardío. Entonces, en esta fórmula lo que buscamos es buscar el tiempo más tardío en que se puede iniciar la actividad, donde I es sin retrasar el proyecto. Y TJ es el tiempo más tardío en que se puede finalizar la actividad J. La actividad que sigue a la actividad I. Entonces, donde T y J es la duración de la actividad que va de I a J. Para calcular el tiempo
más tardío que nos indica la fórmula es cómo la actividad termina en el mayor tiempo o en el tiempo máximo, pues. Se obtiene restando la duración de la actividad IJ al tiempo más tardío de la finalización de la actividad J, donde también podemos calcular las holguras, que es como el tiempo que se puede tardar una actividad sin retrasar su finalización. Lo que quiere decir que cómo podemos calcular un espacio entre una actividad y otra, teniendo en cuenta de que una puede parar, pero no afectar la finalidad de todo el proceso. Entonces ahí tenemos esta fórmula donde intervenimos el tiempo tardío y el tiempo de iniciación de. Bueno, en la fórmula para calcular lo de las holguras, que es, como ya les dije, el tiempo que se puede retrasar una obra sin afectar su finalización, es donde TJ es el tiempo más tardío menos el tiempo más temprano. Entonces nos da el tiempo, la duración de la actividad en la que se va a realizar. Bueno, eso es como el cálculo de tiempos y el diagrama de redes. Ahora vamos a pasar a la tabla comparativa. Bueno, teniendo en cuenta de que ya abordamos 3 métodos de programación y cómo cada uno de ellos tiene características importantes, pero que van de la mano para lograr un gran desarrollo de la actividad. Entonces, el CPM, que es como trazar la ruta crítica, es como cuánto puede tardar una obra para llegar a su finalización, teniendo en cuenta teniendo en cuenta todas las situaciones críticas que puedan ocurrir en el proceso de la elaboración, pues, de la actividad. Entonces, en el método CPM tenemos que su enfoque es determinístico, tiempos fijos, donde él, de acuerdo a su experiencia, él puede decir cuánto puede llegar a tardar la obra de una manera fija. ¿Para qué tipo de proyecto va? Pues eso es para obras con actividades definidas y tiempos conocidos, donde ahí no involucramos la probabilidad, sino que más bien lo hacemos de una manera más determinada y segura en factores de tiempo. ¿Cuáles son sus ventajas principales? Pues es el control preciso de tiempos y de costo, porque eso va de la mano, tiempo versus costo, ya que identificamos una ruta crítica, que es como pues el lapso máximo que puede llegar a tener un desarrollo de una obra. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues no considera la incertidumbre ni la probabilidad, o sea, no tiene en cuenta qué puede llegar a pasar, ni las situaciones adversas que puedan ocurrir. En el método PERT podemos decir que su enfoque es probabilístico, donde sus tiempos varían, porque no se basa en lo que va a suceder, sino cuál es la probabilidad que tiene de que suceda y cómo se puede abordar esa situación para que no afecte la finalización del proyecto, sino que se pueda llegar a tener en cuenta y se pueda abordar de la mejor manera para llegar a la conclusión del proyecto. ¿Para qué tipos de proyectos va dirigido este método y en cuál puede funcionar de la mejor manera? Sería en proyectos nuevos o de alta incertidumbre, donde desconocemos absolutamente todo, donde no hay nada de base, sino que vamos pues a indagar a campos nuevos y en situaciones adversas. ¿Cuáles son sus ventajas principales? Pues es que permite evaluar riesgos y probabilidades de retraso, donde podemos calcular qué puede pasar y cuál sería la afectación que puede tener en la obra, tanto en rendimiento,
como en temas financieros. Cómo podemos contrarrestar estas situaciones y cómo podemos llegar a tener un mayor alcance de desarrollo y solución a las cosas que se puedan presentar. En temas de limitaciones, no analiza costos, entonces no podemos pues llegar a una conclusión de qué puede pasar. En el tema de la línea de balance, su enfoque es en función del ritmo y la repetición, teniendo en cuenta de que este método se puede aplicar de la mejor manera en actividades repetitivas o en proyectos como por ejemplo vivienda, en vías, que son, ya se sabe como qué tramos y qué actividades se repiten, y de acuerdo a eso podemos organizar cuadrillas en donde una vaya seguida de la otra y se pueda tener, se pueda percibir cómo es el avance, ya que esto va de manera ascendente. Entonces, cómo no se chocan las cuadrillas o una espera que se acabe la actividad de la otra, y es ahí donde se presentan pues los tiempos muertos. ¿Para qué tipo de proyecto? Como les acabo de decir, es de vivienda en serie, vías y proyectos repetitivos, donde se conozca cuál es la actividad a seguir y qué tantas personas pueden llegar a desarrollar esa actividad. Sus ventajas principales, pues que optimiza recursos y el flujo continuo de trabajo, o sea que no vamos a tener a nadie en espacios como desocupados, sino que más bien todos van a estar trabajando a un mismo ritmo, teniendo en cuenta que buscamos la mayor factibilidad de que el proyecto llegue a su final de la manera más óptima posible. Sus limitaciones es que no aplica bien a proyectos únicos o que no sean repetitivos. Entonces no podemos, porque lo que ella busca es una comparativa de lo que planeamos en el papel y la realidad, de cómo podemos avanzar de una manera correcta desde lo planificado hasta lo real. Bueno, para seguir, vamos a los errores en la implementación de estos métodos, teniendo en cuenta que a veces se abandona la técnica con la que se planificó inicialmente y no se tiene como en cuenta, sino que se abandona a la hora del inicio de la obra, y entonces no se tiene en cuenta lo planificado ni lo organizado. El otro error es la falta de la aplicación de una manera dinámica, sino que cuando empiezan las situaciones en la obra, lo que hacen es como abandonar lo que trazaron y empiezan a improvisar. Otro error es la falta de estudios previos y la planificación deficiente, entonces que a veces no se indaga ni se analiza de una manera correcta para elegir el mejor método y que este método sea de una manera aplicable, pero que sea efectiva. En el tema de otro error es la identificación deficiente de restricciones y secuenciación. Lo que busca cuando se comete este error es que no se identifica de una manera óptima las deficiencias que hay y que pueden existir en el trayecto de la obra. Otro error es la omisión de la calificación de actividades, que no se tiene en cuenta, no se clasifica qué actividad sigue de otra, sino que se va como de una manera improvisada. Otro error es la estimación precisa de tiempos y recursos. Entonces no se hace como de una manera planificada y organizada, sino que más se busca es hacerlo como en el campo de trabajo. Esos son como los errores que se cometen a la hora de la implementación de los métodos, porque no se tienen en cuenta estudios ni análisis previos a la realización de la actividad. Y para ir concluyendo, pasamos a las comparaciones que tenemos como conclusiones entre los métodos de programación de obra.
dentro de los cuales el método CPM, el PER y el LOB nos dan a entender que cada método tiene sus características y ventajas dependiendo de las condiciones y necesidades del proyecto. Entonces, es como cada uno, de acuerdo a sus características, a sus ventajas, a sus condiciones, a sus limitaciones, lo podemos aplicar en el proyecto de acuerdo a las características del proyecto mismo. Otra conclusión que podemos sacar es que el CPM es utilizado para proyectos con actividades bien definidas y tiempos predecibles. Como en la construcción tradicional de infraestructuras, el método PER es más utilizado en proyectos donde existe alta incertidumbre. Entonces, es ahí como podemos, aunque van de la mano y aunque van de una manera organizada, pero cómo los podemos utilizar tanto en un proyecto como el otro para que funcionen de una manera efectiva y óptima. También que el LOB es más ventajoso en proyectos repetitivos o de producción en serie. Entonces, ¿cómo podemos elegir este método de una manera correcta de acuerdo a esta gran característica que lo le da un gran significado, ¿no? Que solo funciona en proyectos repetitivos, o sea, no va a funcionar donde funciona el PM, porque pues esos son proyectos de más precisión. Ni tampoco funciona el PER porque él se basa más a la probabilidad. Son como características principales que tienen ellos que se deben de tener en cuenta para hacer una buena formulación. Y pues ya concluyendo y cerrando es que nuestro tema, que fue los métodos del CPM, el PER y el LOB, son métodos que nos ayudan a llevar una buena planificación y organización en nuestros proyectos para llevarlos a una culminación de una manera excelente y óptima en la construcción. Muchas gracias.